44 puñaladas cambiaron el rumbo de la historia occidental. Pero, ¿y si ese 15 de marzo del 44 a.C. Julio César hubiera esquivado el puñal de Bruto? Todo apunta a que César ya tenía trazado un plan: consolidar un poder personal similar al de un monarca, apoyado en el ejército y en reformas administrativas profundas. De haber sobrevivido, probablemente habría acelerado la transformación de la República Romana en un sistema autocrático, adelantando décadas lo que su sobrino nieto Octavio Augusto logró después. Su campaña prevista contra los partos podría haber ampliado las fronteras orientales de Roma y su prestigio militar habría reforzado aún más su legitimidad. Es probable que el Senado, ya debilitado, hubiera perdido definitivamente su influencia real, consolidando antes el fin de la República. También podría haber evitado la sangrienta guerra civil entre cesaricidas y herederos que asoló Roma durante más de una década tras su muerte. En resumen, sin los idus de marzo, el Imperio Romano probablemente habría nacido antes bajo un César viviente en lugar de un mito fundador asesinado. Más de 2.700 millones de personas encienden YouTube cada mes, superando a cualquier cadena de televisión que haya existido jamás. Y a diferencia de la tele tradicional, nunca deja de emitir. YouTube funciona hoy como una televisión global por su escala y comportamiento de consumo. Acumula alrededor de 2.700 millones de usuarios activos mensuales y unos 122 millones de usuarios diarios, cifras que ninguna cadena generalista alcanza. Genera entre 70.000 y 200.000 millones de visualizaciones diarias solo en formato de vídeos cortos, y las sesiones móviles superan los 40 minutos de media, un tiempo comparable al de un bloque televisivo. A esto se suma su consolidación en el salón. Cada vez más visualizaciones se producen directamente en pantallas de televisión, con un porcentaje creciente en calidad 4K, desplazando a la programación lineal de las televisiones. Además, funciona con canales propios, los creadores, que generan audiencias fieles y recurrentes como antes hacían las cadenas. Su modelo publicitario, con anuncios de más de un minuto, ya factura decenas de miles de millones de dólares anuales, superando a gigantes como Netflix. En definitiva, alcance masivo, consumo diario, formato en pantalla grande y publicidad masiva convierten a YouTube en la televisión verdaderamente global del siglo XXI. Se encerró durante años en una cueva de Belén con un solo objetivo: poner la Biblia al alcance de todo el mundo. Su obra marcaría el cristianismo durante los siguientes 1600 años. Eusebio Jerónimo de Estridón nació hacia el año 342 después de Cristo en Estridón, en la frontera entre Dalmacia y Panonia, y murió el 30 de septiembre del año 420 en Belén. Es considerado uno de los 4 grandes padres de la Iglesia latina, junto a Ambrosio, Agustín y Gregorio Magno. Su legado más trascendental fue la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín directamente desde los textos originales en hebreo y griego, encargada por el Papa Dámaso I. Esta versión se convirtió en el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica durante siglos. Jerónimo fue también un gran erudito, políglota y asceta que vivió como ermitaño en el desierto de Siria antes de establecerse en Belén. Su rigor filológico y su defensa del estudio de las Escrituras lo convirtieron en el patrono de los traductores y biblistas. Un emperador reunió a más de 300 obispos para decidir de una vez por todas quién era realmente Jesucristo. El resultado cambiaría el cristianismo para siempre. El Concilio de Nicea se celebró en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino I para resolver la disputa arriana, que cuestionaba la divinidad plena de Jesucristo. Arrio, sacerdote de Alejandría, sostenía que el Hijo había sido creado por el Padre y por tanto no era de la misma naturaleza divina. Frente a esta postura, el concilio proclamó que Jesucristo es consustancial al Padre, es decir, de idéntica naturaleza divina. De esta forma, de esta reunión surgió el credo niceno, base doctrinal del cristianismo hasta hoy, además de fijarse la fecha común para celebrar la Pascua. Nicea, el Concilio de Nicea, marcó también un precedente. Por primera vez el poder político intervino directamente en un asunto teológico de la Iglesia cristiana. Internet ha dado el derecho de palabra a legiones de idiotas
que antes solo hablaban en el bar. Con esta frase, pronunciada apenas 2 años antes de morir, Umberto Eco resumió el desencanto de toda una vida dedicada a estudiar los medios de comunicación. Umberto Eco, Alessandria, 1932, Milán, 2016, semiólogo, filósofo y novelista italiano, fue uno de los intelectuales que con mayor profundidad analizó el poder de los medios masivos de comunicación sobre la sociedad contemporánea. Ya en los años 60 del siglo XX, con su ensayo Apocalípticos e integrados, de 1964, había planteado la tensión entre quienes rechazaban la cultura de masas como degradación del pensamiento y quienes la aceptaban como democratización del saber. Eco se situó siempre en una posición crítica, pero matizada, sin caer en el elitismo puro ni en la celebración acrítica. En sus últimos años, sin embargo, su tono se endureció notablemente, especialmente respecto a la televisión e Internet. Sostenía que la televisión había contribuido a producir cretinos al convertir el espectáculo y la superficialidad en el criterio dominante de la información, sustituyendo el pensamiento crítico por el entretenimiento permanente. Consideraba que los medios masivos habían erosionado la capacidad de la audiencia para distinguir entre conocimiento verificado y opinión sin fundamento. Su crítica más célebre, sin embargo, se dirigió hacia las redes sociales e Internet. En una intervención pública de 2015, Eco lanzó su famosa sentencia sobre las legiones de idiotas que ahora tenían altavoz global gracias a las plataformas digitales, equiparando su opinión a la de premios Nobel sin ningún filtro editorial ni verificación. Para Eco, esto representaba una invasión de imbéciles que diluía el valor del conocimiento experto y contaminaba el debate público con desinformación, ruido y confirmación de sesgos. No obstante, Eco no era un tecnófobo simple, reconocía el potencial democratizador de Internet como fuente de acceso al conocimiento, pero advertía que ese potencial se veía sistemáticamente traicionado por la falta de jerarquización de la información y por algoritmos que premiaban la viralidad sobre la veracidad. En el fondo, su crítica a la televisión y a Internet compartía un mismo eje, la preocupación por la calidad del pensamiento colectivo en una sociedad saturada de estímulos mediáticos. Eco temía que la abundancia de información, lejos de generar ciudadanos más informados, produjera masas más manipulables, incapaces de distinguir entre el saber riguroso y el ruido digital constante. Del despacho de Ferraz del PSOE a una celda de Soto del Real, la caída de Santos Cerdán, el hombre que Pedro Sánchez situó como su número 3, es hoy el símbolo más crudo de la crisis de corrupción que atraviesa al PSOE. Santos Cerdán fue secretario de organización del PSOE entre 2021 y 2025 y antes diputado por Navarra. Su papel fue clave en la negociación con Junts para la investidura de Sánchez en 2023, lo que le valió el apodo de número 3 del partido. Todo cambió en junio de 2025 cuando un informe de la UCO, vinculado al caso Koldo, que investiga presuntos amaños en la adjudicación de obra pública durante la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, situó a Cerdán como pieza central de una estructura que gestionaba pagos ilícitos. Ante los indicios, dimitió de su cargo en el partido y renunció a su escaño, perdiendo el aforamiento. Meses después ingresó en prisión acusado de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. A día de hoy, en julio de 2026, la investigación sigue avanzando y las revelaciones se acumulan. La UCO ha entregado un nuevo informe patrimonial al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el que se detalla que Cerdán ingresó 1.128.234,87 euros en sus cuentas bancarias entre 2019 y 2025, con gastos en el mismo periodo que rondan una cifra similar. Además, los investigadores concluyen que Cerdán pudo blanquear dinero mediante gastos que presentaba al PSOE y al Congreso con ingresos de origen desconocido por 18.261 euros entre 2014 y 2017. El informe también apunta a beneficios familiares superiores a 300.000 euros y a la implicación de su esposa, su hija, su cuñado y su hermana en el entramado patrimonial que ahora se investiga. El foco
de la financiación irregular del PSOE se ha intensificado tras destaparse que Cerdán intentó sin éxito que el propio partido costeara su defensa legal. La aseguradora del PSOE rechazó cubrir los gastos al considerar que los hechos imputados no guardaban relación con su función orgánica. Pedro Sánchez ha defendido ante el Comité Federal que el partido no se ha financiado ilegalmente, atribuyendo el escándalo a actuaciones personales de Ábalos y Cerdán, y ha respaldado a la nueva responsable de organización, Rebeca Torró. El caso ha desbordado el ámbito judicial para convertirse en una crisis política de fondo, alimenta la narrativa de corrupción estructural que maneja la oposición. Zapatero, un expresidente del gobierno sentado ante un juez como investigado. Nunca antes había ocurrido en la democracia española. Joyas por 1,3 millones de euros, casi 2 millones cobrados por su entorno y una trama que llega hasta Venezuela. Así es el caso que sacude a José Luis Rodríguez Zapatero. El llamado caso Plus Ultra o caso Zapatero es una investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre una presunta trama de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y utilización de sociedades instrumentales vinculada a la aerolínea Plus Ultra, líneas aéreas, y a la concesión de un préstamo público durante la pandemia de COVID-19. El origen está en el rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a Plus Ultra, líneas aéreas por la SEPI, dentro del fondo creado para sostener empresas estratégicas durante la crisis sanitaria. En este sentido, hay que decir que todo se disparó en mayo de 2026 cuando el juez José Luis Calama levantó el secreto de sumario y citó como investigado al expresidente para declarar. En un auto de 85 páginas, el magistrado lo sitúa como núcleo decisor y estratégico de una presunta estructura de tráfico de influencias, imputándole delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental con posible extensión al blanqueo de capitales. Según la investigación, Zapatero y su entorno habrían percibido cerca de casi 2 millones de euros repartidos entre él y sus hijas, Laura y Alba, canalizados a través de una empresa de comunicación. La causa tiene ramificaciones internacionales. Plus Ultra es una aerolínea fundada en 2011, especializada en rutas entre España y Latinoamérica, sobre todo Venezuela, y los investigadores apuntan a intermediarios que habrían actuado como enlace entre el entorno de Zapatero y autoridades venezolanas para facilitar el rescate. El 17 de junio de 2026 llegó el momento clave. Zapatero compareció ante el juez Calama en un hito sin precedentes, siendo la primera vez que un expresidente del gobierno en España se sienta ante un magistrado como imputado. Durante más de 3 horas negó haber ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea y aportó una autorización universal voluntaria para que el tribunal verificara que no posee bienes ni dinero fuera de España. Sobre las joyas halladas en su caja fuerte aseguró que fueron un regalo del rey Abdullah de Arabia Saudí en 2007. Políticamente, el caso ha generado terremotos. Pedro Sánchez respaldó a Zapatero públicamente. 7 años bajo secreto de sumario. Un despacho de abogados que, según la Fiscalía, escribía leyes a la carta para sus clientes desde dentro del propio Ministerio de Hacienda. Y un exministro que, cuando por fin salió a la luz, resultó ser uno de los 28 investigados. Así podría resumirse el llamado caso Montoro, una de las causas de corrupción más complejas y de mayor recorrido temporal de la política española reciente, centrada en el exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, y en el despacho de abogados que él mismo fundó en 2006, Equipo Económico. La investigación, que se inició en 2018, pero permaneció bajo secreto de sumario durante 7 años, indaga si Equipo Económico actuó como intermediario para que empresas principalmente gasísticas, pero también del sector renovable y del juego, obtuvieran reformas fiscales hechas a medida a cambio de pagos millonarios al bufete, mientras Montoro dirigía el Ministerio de Hacienda con Mariano Rajoy. Según la instrucción, estas empresas no solo se beneficiaron de cambios legislativos
aprobados incluso en contra del criterio de los técnicos del Ministerio, sino que además habrían tenido acceso a información privilegiada sobre los presupuestos generales del Estado antes que el propio Congreso. Además, los delitos que investiga el juez de Tarragona son especialmente graves: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Se trata, por tanto, de un catálogo que combina corrupción política de alto nivel con delitos económicos de calado y que afecta potencialmente no solo a Montoro, sino a antiguos cargos del Ministerio de Hacienda y a una treintena de investigados en total. ¿Por qué se dilata tanto? El propio juez instructor ha reconocido que se trata de una causa sumamente compleja y en 2026 acordó ampliar la instrucción otros 6 meses hasta el 26 de julio a la espera de nueva documentación contable e histórica de equipo económico y de las sociedades vinculadas, cubriendo casi 2 décadas de cuentas. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado además que varias defensas estarían presentando recursos masivos con el objetivo de frenar el avance de la instrucción. Como muestra de la lentitud, hasta abril de 2026 no habían empezado a declarar ni siquiera los primeros investigados, empresarios que presuntamente pagaron al despacho